Maitei mba'éichapa ko árape ñañe'ẽmíta térõ. Hoy vamos a estar hablando de sustantivos, terote'ẽ ha terorei, sustantivos propios y sustantivos comunes. Terote'ẽ he'ise sustantivos propios. Terote'ẽ significa sustantivos propios. Si vamos a repasar un poquito el significado o el concepto de sustantivo, vamos a recordar que son los nombres que le damos a las cosas que nos rodean. Las cosas comunes, como pared, silla, las frutas, los animales, y los nombres propios, mi nombre, el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, el nombre de mi perrito, todos esos son sustantivos. Entonces, comenzamos hablando de terote'ẽ, sustantivos propios. Tera, ava, rejeguá, nombres de persona. Recordamos que los nombres propios o los sustantivos propios son nombres que pertenecen a alguien, a una persona, a un lugar. Cuando yo me refiero a un sustantivo propio, me estoy refiriendo a una persona o un lugar en específico. Habíamos dicho que, por ejemplo, río es un sustantivo común, pero sin embargo, si digo Paraguay, ya es un sustantivo propio. Si hablamos de una nena, mitacuñaí, estamos hablando de un sustantivo común, pero si yo digo Camé, Natí, María, Lili, son sustantivos propios. Tero, te. Entonces, si estamos hablando de niño, mitaí, caló, Xi, Vito, Perú, son nombres de varones, son nombres de niño y son sustantivos propios. Este vocabulario yo te estoy dando solamente un resumen aquí en el video, pero en el documento que te entregué tenés muchos más ejemplos de sustantivos que te van a ayudar a la hora de hacer oraciones, en las redacciones. Y todo esto es muy bueno para que vos puedas aumentar tu vocabulario. Seguimos aprendiendo. Tendá, nombres de lugares. Quiero hacer aquí una distinción. El nombre de nuestro país, Paraguay, en guaraní se escribe con I. Y Paraguay, la ciudad de Asunción. Lo que nosotros podemos ver ahí con la Y, con la Y, significa Asunción. Entonces, la primera palabra que está escrita aquí es Paraguay, el nombre de nuestro país. Después está la ciudad de Ipané y por último dice Paraguay, que en guaraní significa Asunción. She, ajata, Paraguaype, yo iré a Asunción. She, aiko, Paraguaype, yo vivo en Paraguay. Esa es una diferencia que tenemos que tener en cuenta. Muy bien, entonces Paraguay, Ipané y Paraguay son sustantivos propios también. Otros sustantivos propios en guaraní, aquellos relacionados a la divinidad, o sea, Jesús, Kirito, Ñandeyara, que tiene que ver con todo lo divino, Jesús, Cristo, Dios. Ñandeyara ñe'e es el nombre nombre que se da al libro este especial, que es Biblia. Si nosotros decimos libro, habíamos dicho que era un sustantivo común, pero si decimos Biblia, es un sustantivo propio. Biblia en guaraní es Ñandeyara ñe'e. Hablamos un poquitito de los sustantivos comunes. Terorei, sustantivos comunes. Habíamos dicho que los sustantivos comunes son aquellos nombres que le damos a las cosas comunes, que no pertenecen a nadie en específico, ni me estoy refiriendo a ninguno en específico. Si yo digo personas, digo maestra, digo niño, niña, cualquiera. Mba'érejeguá, sustantivos relacionados a las cosas. Apuká, uotú, oga. 3 palabras que son comunes, sustantivos comunes, son cosas.
Abarejewa, nombres relacionados a personas, nombres comunes. Boejara, Caraí, Mitaí. Son nombres que se dan a las personas, pero ninguno específico y se le da a cualquier persona. Mumbarejewa, animales. Baracayá, Yaguá, Caballú. Son los nombres que se le dan a los animales, a cualquiera en específico, sin especificar, perdón. Entonces son nombres comunes. Ahora, si yo le llamo a mi perrito Tony, ese ya es un sustantivo propio. Sheyaguaí, Jera, Tony. Mi perrito se llama Tony, entonces Tony pasa a ser un sustantivo propio y se escribe con mayúscula. Shembarakaya, Jera, Katy. Mi gato se llama Katy, entonces Katy pasa a ser un sustantivo propio. ¿Listo? Entonces estamos listos. Yo te invito a incrementar tu vocabulario. Te di un amplio vocabulario. En las clases por Zoom vamos a estar trabajando, vamos a estar jugando con ese vocabulario. Yo te invito a leer, a estudiar ese vocabulario para poder jugar y también para poder hacer unas oraciones maravillosas, que es lo que te está pidiendo tu ejercicio en de esta lección. A trabajar ñamba a poke.